Desde el norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más aquí a Desde el Norte, un podcast que hacemos junto a Eduardo Jiménez con intención de invitar a las personas que están empezando en la práctica fotográfica a profesionalizar su práctica. Y hoy nos acompaña Iván Manríquez, un artista oriundo de La Paz, Baja California Sur, que vivió muchos años aquí con nosotros en Monterrey, y que ha sido premio adquisición de la Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales y también premio adquisición de la Revisión 2020, tiene una característica súper interesante en su práctica artística, en donde vincula el video, la apropiación, una idea también de cuestionamiento hacia lo político, y que fue seleccionado en la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal, Victoria? Hola, Lalo. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto acompañarlos por aquí para platicar sobre estos temas. Nos encanta tenerte hoy en la charla. Pues, a ver, Iván, primero lo primero, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en la práctica artística? Bueno, pues fíjate que en mi caso fue importante por ahí haber cursado antes una ingeniería, ¿no? Yo estuve antes de estudiar en la Facultad de Artes Visuales, estuve algunos años en ingeniería, en el tecnológico, ¿no? En ingeniería en electrónica. Pero ya realmente cuando empecé a dedicarme, pues fue cuando empecé a estudiar ahí en la Facultad de Artes Visuales, ¿no? De la Autónoma. Y también recordando un poco antes, a mí me empezó a interesar mucho esta cuestión de la imagen desde muy atrás, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo en secundaria, ¿no? Que fue muy interesante, llevábamos el taller de fotografía, ¿no? Entonces para mí era muy, muy interesante ver todos esos procesos, el cuarto oscuro, revelar y demás, ¿no? O sea, obviamente ahí pues era nada más como llevar el taller y punto, ¿no? Pero sí me di cuenta que de alguna forma sí marcó, ¿no? Como por ahí algunas ideas. Sobre todo como esta fascinación que tenía que ver como con la fotografía, ¿no? Con el revelar y el imprimir las imágenes y todas estas ideas, ¿no? Y bueno, posteriormente cuando regresé a la Facultad de Artes Visuales de la Autónoma, pues fue que empecé ya pues a entender también la imagen de otra manera, ¿no? Y explorar también la idea del video, ¿no? Que también eso fue por ahí interesante, donde nosotros escogíamos una especialidad, ¿no? Que finalmente eran 3, 4 materias, pero sí daban por ahí la diferencia. Y entonces yo me fui a la especialidad de video, ¿no? Si bien llevaba muchas materias que tenían que ver con fotografía, el video fue algo que me empezó a interesar más, ¿no? Claro, y entonces se va poco a poco abriendo en tu proceso creativo esta cosa de, o sea, ¿cuánto te llega a obnubilar el descubrir la imagen en el cuarto oscuro y de golpe empezar a generar la imagen a partir del video? Oye, Iván, ¿y cómo fue para ti empezar todos estos proyectos vinculados con la ciudad, luego con las imágenes satelitales, luego traer a colación las reflexiones políticas? ¿Cómo se fueron entrelazando esas ideas? Pues fíjate que creo que el detonante fue por ahí un proyecto que yo estuve trabajando que tenía que ver con el cambio del alumbrado público, ¿no? En 2012. En 2012 yo estuve haciendo un trabajo que precisamente documentaba este cambio del alumbrado público, donde se cambiaban las luces amarillas incandescentes por tecnología LED. Entonces, en ese momento, la ciudad vivía pues un ambiente de violencia muy fuerte, ¿no?
y fue justamente como bajo este pretexto que se empezaron a instaurar estas luces, ¿no? O sea, el gobierno decía que estas luces venían a reducir los índices de delincuencia, que aumentaban la sensación de seguridad, cuanto pues obviamente pues eso no ocurre, ¿no? La calle tiene sus propias dinámicas y pues no responde a ninguna de estas políticas. Sí, claro. Y entonces en 2013 yo me topo con una imagen de la NASA, ¿no? Una imagen satelital que precisamente mostraba el área metropolitana de Monterrey, una imagen nocturna, ¿no? También eso fue muy, muy importante, donde revelaba todo este fenómeno, ¿no? O sea, mostraba un mapeo muy preciso de cuáles eran las zonas que habían sido cambiadas, ¿no? por esta nueva tecnología LED, pues te dabas cuenta que en realidad era un porcentaje muy mínimo, ¿no? Y eran zonas donde también habría como cierta conveniencia, ¿no? O sea, era el centro, eran las avenidas principales, era pues municipios con gran poder adquisitivo, etcétera, etcétera, Pero ¿no? espérate, Iván, ¿cómo es toparse con una imagen satelital de la NASA? ¿Cómo llega eso a ti? En ese momento sí fue como, digamos, una quizás viral, ¿no? Pero sí resonó mucho, al menos entre quienes vivíamos en Monterrey, porque surgió esta fotografía, digamos, ya más adelante yo me di cuenta que existía todo un archivo, un catálogo de imágenes que tú podías buscar por fechas, por zonas, o sea, una base de datos inmensa y con gran información que más adelante yo exploré, ¿no? Pero de entrada fue así como de esas imágenes, ¿no? Que te salen en internet de, wow, qué fregón se ve Monterrey de noche, que así de Wow. hecho la llamaban, ¿no? Era como Monterrey at night, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé también a revisar otros fenómenos en estas imágenes satelitales, ¿no? No, me encantó. Eso parece como, a veces como esas epifanías que hay en algunos procesos creativos, que haya llegado esa imagen a ti y que justo te haya hecho sentido por lo que tú venías produciendo. Sí, sí, o sea, de hecho, para mí, te digo, ¿no? Fue como realmente un punto de partida, porque lo conecté directamente a este proyecto que estaba trabajando y también esta idea como del mapa o de la cartografía, ¿no? O sea, no se escapa de ser político, ¿no? O sea, si hablamos como de un mapa, no se escapa como de esa idea de lo político, ¿no? Entonces, ahí también como que se entrecruzaban estas ideas, ¿no? Claro. De lo político que estaba ocurriendo a pie de calle y ya de ver el mapeo de cómo era realmente la situación a nivel macro, ¿no? Ahora que nos explicas esto, nos hace más sentido tu participación en la Bienal número 17. Aplicas con una videoinstalación, ¿no? En una Bienal de fotografía. No sé si nos puedas contar más sobre esta experiencia de haber participado en esa Bienal, que ha sido polémica en muchos sentidos. Sí, de hecho, ahí justo yo empezaba a trabajar ya un proyecto que tenía que ver con la idea de las fronteras, ¿no? Sobre todo la frontera entre México y Estados Unidos, en donde estas cartografías nocturnas eran incluso como más reveladoras que la propia imagen satelital del día o la propia imagen cruda a pie de calle de la frontera, ¿no? O sea, ver esa línea tan marcada por las luces tajantemente dividía México y Estados Unidos me pareció muy interesante. Entonces, a partir de esa idea, empecé yo también a trabajar con algo que tenía que ver con visualización de datos. A mí me llama mucho la atención ese tipo de práctica que tiene que ver pues con eso, ¿no? Con la idea precisamente graficar o de poner en pantalla o en papel una serie de información que por más que te la digan o por más que veas los datos en crudo, no tiene la misma resonancia que ver una imagen, ¿no? Sí, no te hace el mismo sentido, no te atraviesa igual. Ajá. O conectas de una manera muy inmediata, ¿no? Claro. Con este tipo de prácticas. Entonces, no quiero decir que lo que llegué a presentar en la Bienal era meramente, ¿no? Visualización de datos, pero sí creo
que por ahí empezaba a hacer como algunas incursiones respecto a ello, ¿no? Pues la verdad fueron por ahí también algunos cursos que hicieron cambiar mi idea acerca de la imagen. O sea, de entrada esto que mencionas del PFC, del programa de fotografía, o sea, saliendo del programa, pues esta idea de la fotografía fija, estática, impresa, o sea, se rompió totalmente, ¿no? Ya no tenía yo esa percepción. Después también vino a Monterrey Penélope Umbrico, también a dar un taller, y a mí me voló la cabeza. Claro. O sea, esa idea que, bueno, comentábamos hace ratito como de la apropiación y más bien de la autoría y de la originalidad y demás, no existía, ¿no? O sea, ella decía, en el momento que yo le tomo una foto a alguien, me estoy apropiando ya de esa imagen, ¿no? Entonces, ya no había como diferencia entre si la imagen era mía o era apropiada, vaya, tomada por mí o apropiada, sino que más bien a mí la imagen fotográfica empezó a ser un referente de información. La información que te daba la imagen por sí misma o inclusive la información que podría tener la imagen como a un nivel técnico. Por ejemplo, en este tipo de imágenes que les platicaba de la frontera entre México y Estados Unidos, lo que me hizo sentido a mí ahí fue empezar a trabajar la idea del píxel como territorio. Entonces, en ese sentido, las imágenes o estas representaciones cartográficas agarraba los píxeles y los mezclaba, ¿no? Como con una idea de diluir la frontera. O sea, de repente ya no sabías qué píxeles eran de México, qué píxeles eran de Estados Unidos, ¿no? Y en ese entonces la pieza consistió en una videoinstalación. Por una parte era un video y por otra parte era una pantalla de LEDs, como de estas que se utilizan para anunciar, ¿no? Como para vender en muchos establecimientos. La forma en que resolví esa pieza era como una especie de, como si estos dispositivos estuvieran comunicando, ¿no? Entonces, por una parte tendríamos un video que se estaban deshaciendo y reconstruyendo la imagen a partir de los píxeles y de programación en Processing, que es un lenguaje de programación que yo utilizo hace algún tiempo. Y por otra parte, ahí fue donde empecé ya a trabajar con datos, que fue esta pantalla donde desplegaba información que tenía que ver con ambas partes del territorio, ¿no? Es decir, se desplegaba cuánto medía la frontera en millas y en kilómetros, cuáles eran las ladas telefónicas de San Diego y de Tijuana, cuál era el número de población, igual San Diego, Tijuana, ¿no? Es decir, como una serie de datos, ¿no? Que comparten y a la vez no esta región, ¿no? Entonces era como un vaivén de información en donde de pronto, pues eso, ¿no? O sea, la idea era como diluir el concepto de frontera. ¿Sabes? Hay muchas cosas para comentar acá. Tomando la última idea, la idea de diluir el concepto de frontera. Cuando uno tiene la posibilidad de cruzar caminando desde Tijuana a San Isidro, San Diego, es muy fuerte, sobre todo si uno lo compara con lo que representa a lo mejor cruzar desde Nuevo León a Texas. Se respira otro ambiente, todo es muchísimo más tranquilo, entonces sí se ve muy bien esta idea de diluir la frontera, aunque si bien entendemos que políticamente está muy marcada, ¿no? Pero creo que es una parte de la larguísima frontera entre Estados Unidos y México. Hay veces que como que no te das ni cuenta cuando pasas de un lado al otro. Eso por una parte. Iván, ¿dónde podemos ver esta pieza? Me encantaría que las personas que te estén escuchando ahora inmediatamente puedan ir a tu website o dónde se puede ver este video. Ay, pues justo estoy, ya sabes, en esta eterna construcción del sitio web, ¿no? Ay, sí, te entiendo. Pero igual, si pones ivanmanriquez.mx, por ahí te manda a un sitio, digamos, temporal, en donde sí están varias de estas piezas y está lo que presenté ahí en la Bienal. Se llama Tijuana San Diego, TJSD, ¿no? Por ahí lo pueden encontrar. Y viene un apartado precisamente que es Borderline,
¿no? Ahí en Borderline precisamente hice pues varios ejercicios, también trabajé con la frontera de Ciudad Juárez El Paso, también con San Luis Río Colorado, también con Mexicali, ¿no? Donde hacía por ahí diferentes ejercicios. Después de eso hice la frontera de Juárez, que también ahí fue muy interesante, o sea, todos los procesos tenían que ver con la programación, ¿no? Entonces, en este caso, en Juárez, lo que hice fue clavarme más todavía con esta idea de los datos o de la base de datos. Clasifiqué y ordené los píxeles de la imagen de tal manera que se acomodaban del más brillante al menos brillante. Entonces, de pronto era nada más como una retícula, colores amarillos, blancos y negros, en donde nuevamente, ¿no? Ya no diferenciábamos entre territorios, ya no sabías qué píxel correspondía a cada uno. Un proyecto que tenía que ver con esto, ¿no? Con una serie de ejercicios entre la programación y las imágenes satelitales. ¿Sabes qué? Hay otro punto muy importante aquí sobre todo para las personas que están iniciándose. Y es que muchas veces tienen una necesidad de satisfacer la representación mimética, o sea que la foto tiene que ser exactamente igual a como la ven mis ojos y además la foto debe ser hecha y tomada por mi cámara. Creo que la riqueza que tiene en lo que tú estás compartiendo es que quienes te estén escuchando, estaría genial que entendieran que hay un montón de maneras de representar, que puede representar desde lo conceptual también, y que la apropiación es parte del proceso creativo también. También hay veces que me pongo de que tiene que ser la foto tomada por mí y así, ¿no? Sí. Pero siento que es el mismo proyecto, pues te lo va a ir pidiendo. O sea, para mí es como, pues no voy, o sea, la única manera en que puedo tener acceso de estas imágenes, pues es apropiándomelo. O sea, no me voy a llevar la vida tratándome de convertir en astronauta, ¿no? Para irme a tomar una foto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la apropiación viene como a, pues, a ser un recurso más, ¿no? Así como tu cámara fotográfica, aquí de lo que se trata, pues es de trabajar con las imágenes, ¿no? Más bien. Lo que nos queda muy en claro es que hay muchas posibilidades de hacer esta representación. A veces la fotografía no sea suficiente para darle salida a nuestros proyectos, consolidar de mejor manera la idea que tenemos, ¿no? O que queremos presentar, ¿no? Se puede representar desde otros lugares, no solamente desde la fotografía, porque a veces con la fotografía no alcanza. Pues eso, me he topado con que sí hay proyectos que son meramente fotográficos, ¿no? Casi que de carácter documental, y que a lo mejor ahí quedan, ¿no? Simplemente como en ese medio. Pero hay veces que el mismo proyecto te va pidiendo. O sea, como dices, ¿no? La fotografía fija ya no es suficiente, entonces a lo mejor pues empiezas a resolverlo a partir del video, ¿no? De la imagen en movimiento, de la instalación, o bueno, de diferentes formas, ¿no? Oye, Iván, ¿y cómo fue el momento en el que decidiste, este proyecto está cerrado ya, me presento a la Bienal? Pues también ahí, digo, ocurrió algo interesante porque el proyecto surge también de otro programa, no tan largo como este del PFC, pero que sí por ahí me llevé varias ideas donde se presentó al final, o sea, esta pieza ya se había presentado, ¿no? Se presentó como resultado de un programa que se llamó Focus, no sé si por ahí recuerden de ese programa en Monterrey, que la verdad estuvo padre por haber coincidido con, ¿cómo se llamaba? Carlos Aguirre, un artista súper chido. Fueron, no sé, 10, 15 minutos, ¿no? Como de estar conversando el proyecto y demás. Pero con eso creo que logré resolver esta pieza, ¿no? Para este programa. Y posterior a eso, venía muy cerca ya la convocatoria de la Bienal y fue que también decidí aplicar con esta pieza. O sea, cuando uno aplica a este tipo de convocatorias, a veces le tiene fe al proyecto, a veces no. ¿Tú sentías que estaba cerrada la idea? ¿Tú sentías que habías logrado resolver todo lo que querías contar? Sí, digo, yo sentía
que esta pieza ya estaba terminada. Yo estaba como trabajando ya otras imágenes que tenían que ver con esta idea de la frontera, ¿no? O sea, siento que el proyecto todavía se enriqueció más adelante, pero al menos en ese momento yo esta pieza ya la sentía terminada en el sentido también que me dio la pauta para empezar un proyecto, ¿no? O para empezar otra serie de ejercicios que tenían que ver con eso. Pues hablando también un poquito de la Bienal, creo que en ese momento el sentir también por la convocatoria era que ya la imagen, o sea, se había abierto o se había disparado de tal manera que sí había cabida como para este tipo de proyectos, ¿no? Digo, obviamente no, como que nadie tiene la seguridad siquiera si va a quedar y demás, pero al menos sentía que podría, pues, ser considerada, ¿no? Porque sí, siendo honestos, en otras ocasiones ha sido muy sesgada a que, aunque no lo dice explícitamente la convocatoria, sí está como un poquito más sesgada a trabajo meramente fotográfico, ¿no? Sí, 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 eso queda clarísimo con el correr de las distintas bienales. Entendemos que hay ciertos jurados que temen tomar estos riesgos, como se tomó en la bienal en la que tú quedaste seleccionado, y entonces, claro, terminan apelando siempre al mismo tipo, a la misma salida de la fotografía, ¿no es cierto? En pared, impresa, enmarcada. Creo que el gran valor que tuvo la bienal en la que tú participaste es cómo cuestionó la imagen fotográfica en sí. Y creo que además se acerca más a justo al nombre, ¿no? Del centro de la imagen. Como que hace más sentido que este tipo de proyectos o de trabajos se presenten en la Bienal. Sí, o ponerlo así como con esta idea de lo multimedia, ¿no? O sea, que ya, o sea, que sí podría ser la foto, pero a lo mejor con algún otro elemento. Pero sí, digo, yo también recuerdo antes como de aplicar y de estar como más en el medio y demás, pues visitar el centro de la imagen y era, o sea, increíble ver todos los trabajos, ¿no? Y era como, wow, o sea, algún día poder estar como en este espacio estaría súper fregón y demás, ¿no? Y pues se dio más adelante, pero sí eso que mencionas, o sea, creo que a partir también de esa bienal hubo como una apertura y precisamente eso, ¿no? Que si se apunta a que sea un centro de la imagen, pues sí debe mirar también como hacia otras disciplinas, ¿no? Sí, a veces me pregunto si toda esta disquisición va a terminar el día que se dejen de utilizar las categorías de fotógrafo/artista visual. No deja siempre de sorprenderme cómo se lo separa, ¿no es cierto? Como si fuesen dos cosas completamente diferentes, cuando en realidad la fotografía es un medio más que hace a la visualidad. Pero mientras se sigan manteniendo esos dos grupos, esas dos como categorías, sí, entiendo que siempre va a ser complejo para los jurados tomar estas decisiones como de mayor riesgo, entre comillas, para la selección de proyectos. Iván, ¿y cómo viviste esa Bienal? Porque en nuestra memoria queda como muy marcada todo lo que se habló alrededor de ella, porque claro, fue todo un suceso en el mundo fotográfico. ¿Tendrás alguna anécdota o algo que nos quieras compartir en ese sentido? Pues digo, no, me habría encantado ir, porque no la vi, la Ok. Bienal, que eso sí fue algo que, vaya, no que me haya pesado, pero que sí me hubiera gustado, ¿no? Ir a ver la exposición. O sea, simplemente recuerdo eso, o sea, que fue muy sonada, que fue muy polémica, porque no era estrictamente fotográfica. Siento que salí como bien librado, ¿no? En el sentido de que sí hubo piezas que les tupieron bien gacho. Durísimo, sí. Claro. Entonces, pues como que pasó desapercibido o aún era video e imagen, ¿no? Entonces, lo que sí es que por ahí siento que sí llamó un poco la atención. No recuerdo si había mucho video, creo que había poco video también, pero al final por allá hubo también una galerista que se interesó y pues se quedó la pieza en México, ¿no? Por un ratito más. Entonces también para mí eso fue interesante, ¿no? Que alguien la haya visto y que de tanto trabajo fotográfico pues haya sido lo que, o algo de lo que le llamó la atención, ¿no?
Eso está buenísimo porque también da la pauta de que estos espacios definitivamente sirven para difundir tu propuesta artística, no se queda solamente en una inauguración y ya. Digo, hablando como de esta cuestión de las convocatorias, ¿no? Para mí siempre han sido como poner a prueba el proyecto. O sea, no queriendo decir que si queda estuvo bueno y si no, no, ¿verdad? Pero al menos poder construir algo, a lo mejor para poder aplicar a otra convocatoria más adelante o simplemente como para aterrizar ideas, ¿no? De pronto siento que también las convocatorias me han servido para eso, ¿no? Entonces vendría siendo, por así decirlo, como un corte de caja en tu producción. O sea, como probar esta parte de algún proyecto en el que estás trabajando. Claro, al quedar seleccionado en un espacio como la Bienal, pues la interacción con tus pares, con otros artistas, pues se genera un diálogo que enriquece de alguna manera tu formación, ¿no? Y tu propia creación. No hubo como tanto diálogo, ¿no? Como para poder entender también otras cosas, pero al menos en ese momento sí era algo como muy disparado, muy fuera de lo que yo había estado haciendo antes, ¿no? Después de trabajarlo y ya haberlo presentado en este otro programa que te digo, pues sentí, ¿no? Que de alguna manera esa pieza podría por ahí ser presentada. Pero sí, eso que mencionas también, ¿no? Como una especie de corte de caja, a veces pues me sirve. O sea, estoy como constantemente también experimentando, ¿no? Con la imagen, que también de pronto ahí es un riesgo. En esta práctica que tiene que ver como con medios electrónicos y con el video y demás, es muy fácil como caer en los efectos, ¿no? Entonces, o en esta palabra que usan, ¿no? Como en el efectismo, sería, Sí, ¿no? sí, se entiende, claro. Entonces, de pronto sí hay como ese, pues, riesgo, ¿no? De que la idea no esté como tan aterrizada y pueda ser visto simplemente como un efecto, ¿no? Qué interesante eso que estás comentando, porque pareciera ser que es el propio desafío que tiene el medio que estás eligiendo para representar tu tema de interés. Entonces, no es solamente tener muy clara la idea, sino también muchísimo cuidado con el medio porque no quisieras que la imagen terminara siendo un par de lucecitas que se ven bonitas, sino que Claro. tiene que ir muchísimo más allá. Oye, Iván, sé que es complicado ponerse en la postura de que esta es mi experiencia y te doy un consejo. Pues tienes una gran trayectoria y me encantaría que pudieras compartirle a quienes están iniciándose en la práctica artística consejos, a lo mejor partiendo de errores que has cometido tú o a lo mejor también tomando en consideración decisiones que no tomaste, no sé, lo que sea, lo que tú consideres que pudiera ayudarle a una persona que está iniciándose. Pues yo mismo he pasado como por diferentes etapas, ¿no? O sea, yo he sido productor o este estudiante que apenas va, ¿no? Iniciando como en la práctica. Pero, o sea, esto que comento, ¿no? O sea, las convocatorias sí me han servido como para probar los proyectos, me han servido también como para estructurar y aterrizar ideas. Y en mi caso, sí he estado muy al pendiente de convocatorias porque me interesa mucho conseguir recursos, ¿no? Es decir, todo esto que tiene que ver con tecnología, pues de pronto puede ser muy caro, ¿no? Por el mismo medio. Para mí de pronto sí era como, quisiera ganar porque me quiero comprar una computadora para seguir dándole por este lado, ¿no? O quisiera comprar tal equipo o tales LEDs, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí siempre ha sido importante estar presente en las convocatorias, de entrada por eso que dices, ¿no? Como por dar visibilidad y que la gente conozca tu trabajo y de ahí van surgiendo otras cosas, ¿no? Te jalan a otros proyectos o te invitan a presentar de manera ya más, digamos, bajo una curaduría, etcétera, etcétera, ¿no? Como consejo, a lo mejor podría ser pues que no se claven tanto, ¿no? Con esta idea de las convocatorias. O sea, de pronto puede ser como tan azaroso
Como que si al jurado que te tocó entiende tu proyecto, por más armado y por más estructurado que esté, si el jurado no entiende tu proyecto, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, esto también, digo, no que así ocurra siempre, pero pues obviamente va a haber convocatorias en las que no quedas, ¿no? Y también, pues de pronto ya llegué o me he dado cuenta que también toca decir, ¿sabes qué? Esta convocatoria no es para mí. ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué hago trabajo? ¿Y para qué mando? Si realmente apunta como para otra cosa en donde no encaja mi trabajo, ¿no? Entonces también por ahí siento que es válido de pronto decir, ¿sabes qué? Esta convocatoria no es para mí o este año no es para mí, ¿no? No sé si por ahí podría... Creo que es importante como autor elegir las convocatorias a las que nos presentamos o presentamos nuestro trabajo, porque como bien dices, no todas las convocatorias son para todo mundo. Hay que elegir bien cuál y con qué proyecto. Y tiene que ser el proyecto con el que te sientas cómodo, el cual hayas trabajado, explicarlo y darlo a conocer. Es importante que la gente lo tome en cuenta. Sí, definitivamente. Así como aplicar es importante porque uno toma decisiones, estos cortes de caja, como dijiste, Lalo, también saber dónde aplicar es la gran recomendación. Iván, súper agradecida por este momento que nos has brindado. Ha sido muy interesante escucharte, sobre todo también porque entre líneas, nos has ido contando cómo se construyó tu voz de artista, cómo empezaste estudiando una carrera de ingeniería, luego cómo pasaste a artes visuales, luego cómo un taller de fotografía llegó a generarte tanta curiosidad para luego pasar al video. Me inspira mucho todo lo que has comentado. Me gusta cómo se forma la voz de un artista a partir de distintos espacios, aristas. Por mí, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado hoy, Iván. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y por el espacio. Espero por ahí que les haya gustado un poquito de mi práctica y también invitarlos o adelantarles por ahí. Al parecer voy a estar en el próximo encuentro dando una charla también sobre mi práctica. Entonces espero por ahí que me puedan acompañar allá en Monterrey. Entonces por ahí seguramente estaríamos hablando un poquito más pues sobre todas estas prácticas, sobre todo lo que tiene que ver con el arte digital y electrónico. Buenísimo, buenísimo. Claro que sí. También de mi parte agradecerte que participes en este proyecto. Te hemos visto crecer a lo largo del tiempo con tus proyectos. La verdad nos encantan. Muchísimas gracias, Iván, por compartirnos tu experiencia y esperamos encontrarnos de nuevo muy pronto. Gracias a ustedes, gracias a ti, Lalo, Victoria. Un abrazo y pues nos vemos pronto por allá. Iván, prepárate para escuchar la despedida. A ver. Y pues no nos queda más que decir adiós. Bye. Adiós. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.